El mundo contuvo la respiración esta semana cuando varios medios internacionales de credibilidad, citando fuentes del gobierno estadounidense, filtraron una noticia de consecuencias potencialmente catastróficas para la estabilidad de América Latina y el Caribe. Estados Unidos se estaría preparando activamente para lanzar una serie de bombardeos contra instalaciones militares en Venezuela. Esta información, que rápidamente se propagó como un reguero de pólvora por las redacciones y cancillerías de todo el globo, no es un rumor más en el ya complejo conflicto venezolano. Representa una escalada dramática y sin precedentes en la postura de Washington hacia el régimen de Nicolás Maduro, transitando desde sanciones económicas, presión diplomática y apoyo logístico a la oposición, hacia lo que sería una intervención militar directa y unilateral. Para comprender la magnitud sísmica de esta posibilidad, es necesario analizar minuciosamente el contexto que ha llevado a este punto de inflexión, los posibles objetivos estratégicos de semejante operación y las ramificaciones impredecibles que tendría para el pueblo venezolano, la región y el orden mundial. El camino hacia este precipicio no se ha recorrido de la noche a la mañana. Es la culminación de años de una crisis venezolana que se ha ido profundizando y agravando, transformándose de una crisis política y económica en una tragedia humanitaria de proporciones históricas, y desde la perspectiva de Washington y de gran parte de la comunidad internacional, en una amenaza directa a la seguridad hemisférica. La gota que habría colmado el vaso, según el relato de las filtraciones, sería una combinación de factores críticos. En primer lugar, la consolidación de una alianza estratégica cada vez más profunda y peligrosa entre el régimen de Maduro y potencias extracontinentales consideradas adversarias por Estados Unidos, específicamente Rusia y China. La presencia de militares rusos asesorando a las Fuerzas Armadas venezolanas, la instalación de equipos de inteligencia y defensa aérea rusos en territorio venezolano, y el flujo constante de recursos chinos que mantienen a flote la economía del régimen, son interpretados por los halcones en Washington como la creación de un enclave hostil y una plataforma de proyección de poder de sus rivales geopolíticos en lo que históricamente ha considerado su patio trasero. En segundo lugar, existe una preocupación creciente y bien documentada sobre el rol de Venezuela como un narcoestado. El gobierno de Estados Unidos ha acusado repetidamente a Maduro y a su círculo íntimo, incluyendo a varios altos mandos militares, de estar directamente involucrados en el tráfico internacional de cocaína, utilizando el territorio venezolano como un corredor seguro y aprovechando la crisis institucional para operar con impunidad. Para Washington, esto ya no es solo un problema de crimen organizado, es una amenaza a la seguridad nacional estadounidense que contamina sus calles con drogas y financia a un régimen que considera ilegítimo y peligroso. Y en tercer lugar, y quizás el factor más inmediato, es el completo fracaso de todas las estrategias no militares para lograr un cambio político en Venezuela. Las sanciones económicas, aunque han causado un dolor inmenso a la población, no han logrado fracturar la lealtad de los altos mandos militares hacia Maduro. Las negociaciones en México entre el gobierno y la oposición han estado estancadas de manera crónica, sin avances concretos hacia unas elecciones libres y justas. La presión diplomática ha servido para aislar internacionalmente al régimen, pero no para derrocarlo. Ante este callejón sin salida, la opción militar, que antes era considerada un último recurso impensable, parece haber ganado terreno tangible dentro de ciertos círculos de poder en la capital estadounidense. Según los reportes, los blancos de estos posibles bombardeos no serían aleatorios. La inteligencia estadounidense estaría identificando instalaciones militares claves que sostienen al régimen. Entre los objetivos probables se encuentran bases aéreas que albergan la flota de cazas Sukhoi venezolanos, que son la columna vertebral de su defensa aérea, centros de comando y control desde donde se coordina a las Fuerzas Armadas, instalaciones de los servicios de inteligencia como el SEBIN o la DECIM, acusados de cometer sistemáticas violaciones a los derechos humanos, y, de manera crucial, sitios sospechosos de estar vinculados al narcotráfico o de albergar asesores militares extranjeros de alto rango. El objetivo declarado de esta operación no sería una invasión terrestre a gran escala, al menos no inicialmente, sino una campaña de bombardeos quirúrgicos y de alta precisión destinada a decapitar la capacidad militar del régimen, destruir su infraestructura de comando, eliminar sus activos más valiosos y, en el mejor de los escenarios para Washington, provocar una fractura interna en las Fuerzas Armadas que lleve al colapso del gobierno de Maduro desde adentro. Sin embargo, la ejecución de semejante operación está muy lejos de ser simple o limpia, y las consecuencias, lejos de estar controladas, podrían desencadenar una cascada de eventos impredecibles y devastadores. La primera y más inmediata consecuencia sería una tragedia humanitaria de proporciones bíblicas. Los bombardeos, por más precisos que se anuncien, conllevan un riesgo inevitable de lo que el Pentágono eufemísticamente llama daño colateral. Esto se traduce en la muerte inevitable de civiles venezolanos que viven cerca de los objetivos militares, de soldados rasos que simplemente cumplen órdenes, y la destrucción de infraestructura crítica que podría afectar el suministro de agua, electricidad y comunicaciones para la población civil.
Venezuela, un país ya al borde del colapso total en sus servicios básicos, podría ver agravada su crisis humanitaria hasta niveles inimaginables, generando una nueva ola masiva de migrantes y refugiados que saturaría aún más las fronteras de Colombia, Brasil y otros países vecinos. El segundo gran riesgo es la escalada militar internacional. Un ataque de Estados Unidos contra instalaciones donde se sabe que hay personal militar ruso no sería recibido con pasividad por el Kremlin. Rusia, que ha invertido capital político, militar y económico en mantener a Maduro en el poder como un aliado estratégico en la región, se vería forzada a responder. Esta respuesta podría no ser necesariamente un enfrentamiento directo entre superpotencias, un escenario que ambos lados quieren evitar a toda costa, pero sí podría materializarse en forma de represalias cibernéticas contra infraestructura crítica estadounidense, un aumento de la provisión de armamento sofisticado antiaéreo y anticarro a Venezuela, o un incremento de la presión militar rusa en otros teatros geopolíticos como Ucrania o Siria, como forma de disuadir a Washington. Se encendería un peligroso juego de ajedrez geopolítico con Venezuela como tablero. A nivel regional, la acción unilateral de Estados Unidos fracturaría de manera probablemente irreversible a América Latina. Países como México, Argentina, Bolivia y Cuba, entre otros, condenarían en los términos más enérgicos la agresión, acusando a Washington de violar el derecho internacional, la soberanía nacional y el principio de no intervención que rige la Carta de la OEA. Esto podría llevar a una ruptura diplomática masiva con Estados Unidos y a una polarización extrema en el continente, dividiendo a los países entre aquellos que, de manera explícita o tácita, apoyarían la operación, como Colombia o Brasil bajo un gobierno alineado, y aquellos que la repudiarían. Organismos regionales como la CELAC o UNASUR, ya debilitados, se verían probablemente paralizados o disueltos ante la imposibilidad de consenso. Para el pueblo venezolano, un bombardeo extranjero sería el capítulo más trágico y aterrador de su ya larga pesadilla. Por un lado, un sector de la población opositora, desesperada tras años de sufrimiento, podría ver en esta intervención la única esperanza real de sacar a Maduro del poder. Por otro lado, otro sector importante, incluso aquellos que se oponen al gobierno, podría sentirse profundamente ofendido en su soberanía y dignidad nacional, lo que, paradójicamente, podría fortalecer temporalmente a Maduro, quien sin duda se presentaría ante el mundo y ante su pueblo como un mártir, como un líder que está resistiendo valientemente un ataque imperialista. La narrativa del patria o muerte cobraría una fuerza renovada, galvanizando a su base de apoyo y silenciando a una parte de la oposición, que quedaría atrapada en el dilema de rechazar la intervención y parecer débil, o apoyarla y ser tachada de traidora a la patria. Finalmente, las consecuencias legales y políticas para Estados Unidos serían enormes. Actuar sin una resolución explícita del Consejo de Seguridad de la ONU, donde seguramente se enfrentaría al veto de Rusia y China, situaría a Washington en una posición de claro desafío al derecho internacional, erosionando aún más su autoridad moral y su liderazgo global. Sentaría un precedente extremadamente peligroso que podrían esgrimir otras potencias para justificar sus propias intervenciones militares unilaterales en otros conflictos alrededor del mundo. En conclusión, los reportes sobre los preparativos de Estados Unidos para bombardear Venezuela no son una noticia más. Son el presagio de una tormenta geopolítica perfecta. Una decisión de esta naturaleza, tomada en los despachos de Washington, tendría ecos en las calles de Caracas, en los pasillos del Kremlin, en las fronteras colombianas y en la estabilidad de todo el sistema internacional. Mientras las fuentes oficiales ni confirman ni desmienten estos reportajes, el mundo espera, con un nudo en el estómago, a que la diplomacia, por desgastada e inefectiva que parezca, logre en el último minuto abrir una rendija de luz y evitar que América Latina se sumerja en un conflicto cuyo final nadie puede predecir, pero cuyo costo en vidas humanas y destrucción, estamos seguros, sería inmenso. La paz de toda una región pende de un hilo, y ese hilo se está desgastando con cada nuevo titular que anuncia la llegada de los bombarderos.